Bienvenidos al Museo de la Amistad. Antes de nada, y desde este momento y durante toda la visita, les rogamos respeten la distancia de seguridad y no se quiten la mascarilla. Les recordamos que tienen a su disposición de forma totalmente gratuita unos audífonos en el idioma que usted desee, a elegir entre los 10 siguientes: inglés, francés, catalán, ruso, chino, euskera, gallego, portugués, árabe y japonés. Este museo, que verán a continuación, tiene como objetivo ayudarles a reflexionar sobre la importancia que supone para el ser humano uno de los más importantes valores que podemos ofrecer y recibir, que no es otro que el de la amistad. La definición de la amistad ha sido intento durante toda la historia de búsqueda precisa, pero este museo no pretende ni de lejos buscar aquella que mejor se ajusta a la realidad de nuestro tiempo, por una sencilla razón. El concepto de amistad es algo tan personal que la mayoría de ellos sería válido, porque es un valor tan universal como el del amor. Lo que pretendemos con esta humilde muestra son principalmente dos aspectos. Por un lado, que tomen verdadera conciencia de que hay pocas cosas tan importantes como tener un amigo o una amiga. Por otro lado, que ese valor tan importante para la felicidad de nuestras vidas está perfectamente representado en la cultura de la historia del arte, y cuando decimos arte, lo decimos con mayúsculas. Pues el arte no es solo una disciplina, sino varias, todas ellas igual de importantes. Para todas aquellas personas que hemos trabajado en lograr llevar a cabo esta empresa, no existen las llamadas artes mayores o menores, pues todas nos aportan un estímulo sin igual. De la misma forma que no creemos en las amistades mayores o menores, pues una amistad verdadera es única y irrepetible. No existen dos amistades iguales y no por ello una es mayor que la otra. Por todo ello, esperamos sepan apreciar al final del recorrido ambos valores para nuestra historia pasada, presente y futura, en esta fusión de ambos conceptos de forma transversal, como son la amistad de una banda y la historia y el arte de la otra. Desde el momento en que se abre la primera puerta que dará lugar a la primera sala, déjense llevar por el sentido de la sinrazón, para dar paso a la espiritualidad de cada uno de ustedes, entendiendo la misma como algo intangible, maravilloso y al mismo tiempo tan personal que no puede transferirse a otro. Simplemente piensen en esa persona con quien les gustaría compartir este momento, aquí y ahora. Bienvenidos. La amistad no es un concepto moderno ni contemporáneo. El afecto entre las personas es uno de los sentimientos más antiguos que existen y conocemos innumerables ejemplos de ellos desde los principios ya de la historia. Es precisamente gracias a la palabra escrita, que comenzó allá por el cuarto milenio antes de nuestra era, que tenemos testimonios muy ricos en los cuales se deja patente esta relación que vincula a unos seres humanos con otros, sin necesidad de que estos necesariamente pertenezcan al mismo grado de consanguinidad. La literatura, según la RAE, es la expresión verbal, entendiendo lo verbal como la palabra. Por lo tanto, existe tanto la literatura oral como escrita. De hecho, las primeras obras literarias fueron compuestas para ser cantadas o recitadas. El concepto de literatura ha cambiado con el tiempo. Hasta el siglo XVII, lo que actualmente denominamos literatura se designaba como poesía o elocuencia. Fue a partir del siglo XVIII cuando se comenzó a emplear la palabra literatura para referirse a un conjunto de actividades que utilizaban la escritura como medio de expresión, y fue a finales del mismo siglo cuando el significado se restringe a aquellas obras literarias de reconocida calidad estética. En Inglaterra, el sentido de la palabra literatura era más amplio, incluyendo la filosofía, ensayos, cartas, poesías, y rechazando a la novela por considerarla con poca y mala reputación. Por tanto, mediante la literatura, nos vamos a trasladar hasta la Grecia clásica entre el siglo VIII y el siglo VI antes de nuestra era, para mostrarles una obra que ha marcado de forma profunda no solo el arte, sino las sociedades de la época y posteriores. Si quieren conocer más detalles de la misma, deberán acceder a la sala.
Bienvenidos a la Grecia del siglo VIII antes de nuestra era. Lo que tiene en el centro de la sala es la composición poética de la Ilíada de Homero. El compendio de la misma es de 15.693 versos, divididos en 24 cantos o rapsodias. Su trama central radica en la cólera de Aquiles, narrando los acontecimientos ocurridos durante 51 días en el 10º año de la guerra de Troya. No les explicaremos cada uno de los cantos, pues esperamos que se animen a leerla. Pero la pregunta irremediable es: ¿qué relación tiene con la amistad esta obra? Prestad atención que os lo explicaré. Como ya dije en su introducción, la trama es la cólera de Aquiles. Pero, ¿quién es Aquiles? Aquiles, según la mitología griega, fue un héroe de la guerra de Troya, hijo de Peleo, bisnieto de Zeus y cuya madre era la ninfa Tetis. Esta guerra de Troya enfrentó a los aqueos y a los troyanos. Aquiles era considerado el hombre más veloz de su época, y se decía que todo su cuerpo era invulnerable salvo en su talón. Por ello, es famosa la frase del talón de Aquiles, para hacer referencia a algo en lo que somos vulnerables. Ahora vamos a hablar de otro personaje de la guerra de Troya, cuyo nombre es Patroclo. Patroclo, al igual que Aquiles, fue otro héroe griego de esta guerra, pero de edad más joven. Al luchar conjuntamente contra los aqueos, se forja una amistad entre ambos que, según algunas versiones o algunos autores, podría haber rebasado la misma. Sea como fuere, lo que no deja lugar a dudas es el amor de amistad y respeto que se profesaban, tal y como queda reflejado en la obra que pueden ver en esta sala. Cuando los troyanos avanzan sobre el campamento, Aquiles y Patroclo causando innumerables muertes, estos se baten en retirada. Pero Patroclo vuelve al campo de batalla, donde resulta asesinado por el troyano Héctor. De esta manera, Aquiles, encolerizado por la muerte de su amigo, se venga del mismo con especial virulencia, ya que no solo dará muerte a Héctor, sino que se ensañará con su cadáver arrastrándole durante varias vueltas a la muralla. Este dolor, que sintió Aquiles tras la muerte y que queda perfectamente reflejado en la obra, demuestra hasta qué punto la amistad que ambos mantenían era tan profunda que la sed de venganza no tenía fin, y no se conformó con el simple hecho de matar a Héctor. La danza es una de las expresiones del arte más antiguas de la humanidad y que consiste en el movimiento rítmico del cuerpo humano asociado a la música. Expresión artística netamente humana influida por la cultura y la época. Durante esa larga historia, el hombre la ha puesto en práctica en diversos contextos y circunstancias, como ser rituales, celebraciones, concursos, espectáculos, entre otros, y su misión ha oscilado entre el entretenimiento, la manifestación cultural y la expresión de sentimientos. Tiene un importante componente cultural, es decir, cada lugar del mundo dispone de su danza autóctona y de referencia, así como manifestaciones de la misma vinculadas a lo popular o con mayor formalidad. Y ni hablar de la influencia que la sociedad de cada época le ha aportado a la misma, siendo realmente muy diferentes sus demostraciones en el pasado si se las compara con la actualidad. Es, por tanto, una vía efectiva para adquirir diversas capacidades. Por ser entonces un vehículo de comunicación y de expresión muy directo, es que tradicionalmente se le ha usado a instancias de la enseñanza para influir en aspectos claves como adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y tareas motoras, desarrollar la coordinación, la creatividad, la memoria, la atención y la interacción social. Precisamente, en el pleno social se eleva la importancia de esta destreza a la hora de mejorar los vínculos sociales, de mejoramientos de los estados anímicos, entre otros. Forman sin duda alguna un absoluto beneficio para la mente y el cuerpo reduciendo los niveles de estrés. Les rogamos, pasen a la siguiente sala y sitúense nada más entrar en la parte derecha de la misma. El Tameneibuga es una celebración llevada a cabo por los africanos, específicamente el este de Uganda en las tribus Basoga, ya que era una forma de unificar a la gente.
Por medio de estos bailes se creaban lazos de amistad y se rompían los de odio. Fue creado para evitar conflictos dentro de la comunidad. Según cuenta la leyenda, hace más de 10.000 años, dos hombres se enamoraron de la misma mujer, pero con la llegada del frío, ambos tuvieron que ausentarse durante semanas al intentar buscar otros lugares de refugio para su tribu. Durante el tiempo que duró la búsqueda, ninguno de los dos fue capaz de mantener ningún tipo de contacto, ni siquiera compartían la comida que cazaban. Al regresar al poblado, el sabio de la tribu fue informado de lo sucedido por el resto de los componentes de la expedición. El sabio les reprochó haber puesto en peligro al grupo por su egoísmo personal y les obligó a que durante un tiempo indefinido, todas las noches mientras el resto cenaba junto a la hoguera, estos tendrían que bailar uno frente al otro mirándose a los ojos, hasta que ambos fueran capaces de realizar sus pasos y ritmo de forma compasada, señal inequívoca que demostraba que habían entendido la necesidad de demostrar la importancia de ser amigos y respetarse en el futuro. Es la única danza africana conocida cuyo propósito es la amistad, ya que la inmensa mayoría de ellas tienen como propósito el cortejo, el casamiento, la celebración, la ritualidad, la fertilidad, la cosecha o ritos ceremoniales. Los tambores y otros instrumentos crean el ambiente y para algunas tribus como Baganda, el vocalista principal establece el estado de ánimo para los bailarines en dos cosas: aplaudir y tocar la batería. El tambor es el signo de la vida. Su latido es el latido del corazón de la comunidad. A continuación, serán testigos de esta danza mediante personas originarias de Uganda, que les brindarán la posibilidad de conocer en primera persona en qué consiste la misma. ¿Te atreves a bailar como ellos? Estáis invitados. Según la RAE, la arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios. Pero, ¿cuándo nace la arquitectura? Ya en la prehistoria, en época neolítica, les recordamos que el neolítico está comprendido aproximadamente entre los 6.000 y los 4.000 antes de nuestra era, dependiendo del área geográfica del planeta, los diferentes grupos humanos desarrollaron un estilo de vida basado en la agricultura, abandonando así aquel que se llevaba a cabo mediante movimientos constantes, buscando el mejor clima y alimentación, lo que se conoce como nómada. Este nuevo modo de vida implica el desarrollo de viviendas estables y recintos ceremoniales, evolucionando todos ellos en función de diferentes factores hasta el punto que surgen los primeros núcleos urbanos cerrados y amurallados. Así es como se gestan culturas como la de Mesopotamia y Egipto, con el legado de los zigurats, pirámides o sistemas de irrigación. Pero fueron los antiguos griegos y los romanos quienes perfeccionaron la arquitectura marcando un referente para el futuro. Como ejemplos del máximo exponente tenemos el Partenón de Atenas o el Coliseo romano. La India y la China influyeron en toda Asia. Durante la Edad Media en Europa se crearon catedrales y abadías románicas y góticas, y en el Renacimiento surgen los primeros nombres de los artistas marcados por el anonimato y que ahora reclaman su posición en la historia. Los roles del arquitecto e ingeniero se separarán para dar lugar a la arquitectura moderna que comenzará después de la Primera Guerra Mundial. Podemos destacar a tres grandes teóricos en la historia de la arquitectura durante tres periodos diferentes: Vitruvio en la Antigüedad, Alberti en el Renacimiento y Rigwer recientemente. La importancia de la arquitectura en el siglo XX ha sido enorme, ya que se ha tenido que enfrentar al estudio y manejo de nuevos materiales,
así como el desafío de la construcción de viviendas para cantidades ingentes de personas debido al incipiente crecimiento demográfico y a los importantes movimientos de poblaciones desde zonas rurales a urbanas y de los países pobres a los ricos. Estos movimientos migratorios siguen sucediendo en el siglo XXI, por lo que la arquitectura sigue siendo un arte cuya función supera lo meramente artístico para convertirse en una función social. A continuación, pasarán a la sala número 3. En el centro de la misma encontrarán una obra de gran relevancia y significado. Esperamos sea de su agrado. En 1921 se celebró el centenario de la independencia del Perú, y muchas colonias de residentes extranjeros decidieron otorgar obsequios en forma de monumentos al Estado peruano. El regalo de la colonia española fue el Arco de la Amistad, una construcción de estilo morisco cuyo autor es desconocido. Los planos originales, depositados en Madrid, se perdieron debido a la Guerra Civil Española. Este arco es precisamente el que pueden observar en esta sala. Obviamente es una reconstrucción, pues el original se encuentra en la avenida Leguía, en el barrio de Santa Beatriz en Lima, Perú. Su edificación empezó a construirse el 10 de julio de 1923 y fue entregado a la ciudad de Lima el 17 de julio de 1924. El acto de inauguración fue fastuoso, con la presencia del presidente Augusto Leguía, el alcalde de Lima, Pedro Rada, Gonzalo de Ojeda como representante del gobierno español y Arias Carraseno en representación de la colonia española. En 1938, el presidente Óscar Benavides y su ministro de Fomento, Héctor Boza, ordenaron la demolición del monumento, aludiendo a problemas de tránsito que éste ocasionaba, y para ampliar la avenida Arequipa. La destrucción con dinamita al año siguiente causó malestar en la colonia hispana, e incluso algunos interpretaron la orden de Benavides como un acto de venganza política contra el expresidente Leguía. El político limeño, Carlos Dargent, realizó sendas iniciativas para su reconstrucción en el emplazamiento original en la avenida Arequipa, anteriormente Leguía, cuando era regidor de la Municipalidad de Lima. Al ser rechazada su moción, reubicó su propuesta a la salida de la vía expresa, luego en el óvalo Iguareta. Le ofrecieron reinstalarlo en la avenida Argentina, pero consideró que no era una buena opción. Años más tarde, siendo alcalde del distrito de Santiago de Surco, pudo llevar a cabo la obra, con la financiación de diversas empresas españolas. El 25 de septiembre del 2001, el alcalde Dargent y la colonia española, con la presencia de los reyes de España, inauguraron el nuevo Arco de la Amistad, copia fiel de su predecesor, ubicado en el Parque de la Amistad María Graña Otone, en la intersección de las avenidas Alfredo Benavides y Caminos del Inca. Observen una cuestión curiosa desde un punto de vista artístico y arquitectónico. Sus formas, estructura y decoración nos recuerdan a un estilo neoárabe. Por lo tanto, nos encontramos ante un hecho quizás único, un arco cuyo arte musulmán simboliza la amistad entre españoles y latinoamericanos. ¿Qué mejor obra para simbolizar la amistad que una que une a varias culturas cuyas religiones son diferentes y antagónicas, y que tantos conflictos viene generando durante más de un milenio? Este arco de la amistad debe recordarnos a todos todo aquello que nos une entre españoles y latinos, entre españoles y árabes, y evitar alimentar y confiar en cualquier discurso que pretenda generar odio, rencor y violencia entre nosotros, amparándose en episodios y hechos históricos acaecidos hace más de 1000 años. Si tuviera que regalar a su mejor amigo o a su mejor amiga una obra arquitectónica, ¿cuál elegiría? Le dejamos observar esta obra detalladamente unos minutos. Posteriormente se abrirá la puerta de acceso al pasillo de la sala 5. Nos encontramos en el pasillo que dará acceso a la sala número 5.
La sala que verán a continuación está dedicada a la escultura. Se entiende como tal el arte de modelar, tallar en piedra, madera u otros materiales. La persona que lleva a cabo este acto se llama escultor. Las primeras manifestaciones escultóricas se remontan al Paleolítico inferior, esto es, al comienzo de la Edad de Piedra hace 2 millones de años, hasta los 500.000 antes de nuestra era. Por lo tanto, ya podemos adelantar que es mucho más antiguo que la arquitectura que vieron en la sala anterior. A partir de los 30.000 años antes de nuestra era, aparecen exuberantes figuras humanas femeninas de piedra y huesos de animales, en lo que se entiende como una exaltación artística de la fertilidad. Son las llamadas Venus paleolíticas. Los pueblos de la prehistoria hicieron las primeras esculturas en arcilla representando figuras humanas o de animales. Les sacaban al sol y se utilizaban, probablemente, con finalidades religiosas o mágicas. A veces eran simples amuletos o figuras votivas, que han sido encontrados en algunas civilizaciones y culturas, en las sepulturas o en templos como esvotos. A partir del 4000 antes de nuestra era, entre los avances más importantes se encuentra el momento en que se puede trabajar el metal, primero bronce y luego hierro. Así es como en muchas de las espadas, escudos, broches y diademas se encuentran motivos de animales, plantas y figuras humanas. A partir del siglo III antes de nuestra era, se acuñan las primeras monedas. En lo que hoy conocemos como España, se crearon los pueblos íberos, cuyas zonas más importantes en lo referente a la escultura fueron el sur, el centro y el levante, destacando el excelente busto de piedra de la Dama de Elche, de inspiración griega y cuyo original se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Las esculturas arcaicas fueron principalmente temáticas religiosas. Los templos se decoraban con imágenes de dioses, con poco realismo, pero la escultura griega alcanzó un elevado grado de perfección y calidad que venía determinada por la búsqueda de la mejor expresión de la belleza de la figura humana, llegando a establecer un canon con lo que se consideraban proporciones perfectas. En la Edad Media tenemos obras destacadas en el Imperio Bizantino, quienes trabajaban especialmente los ornamentos en capiteles. Utilizaban el marfil en cofres, dípticos o tronos. Sus pequeñas figuras de marfil y bronce, con incrustaciones de piedras preciosas, así como el uso de bronce en puertas de iglesias o las imágenes de madera recubiertas en oro, suponen otro ejemplo del nivel de escultura de este periodo. La escultura románica estuvo al servicio de la arquitectura, algo que se puede apreciar durante el peregrinaje de la ruta del Camino de Santiago, y en lo referente a la escultura gótica, tenemos como uno de sus primeros ejemplos la puerta de la Catedral de Chartres, con animales fabulosos que dan forma a las gárgolas, y como novedad, las esculturas sobre temas dramáticos con escenas de la Pasión de Cristo y la Piedad. La escultura renacentista, según algunos historiadores, comienza con el concurso para realizar las puertas del Baptisterio de Florencia en 1401, en la que se presentaron dos de los mejores artistas que han existido, Brunelleschi y Ghiberti. De nuevo, la búsqueda de la belleza inspirada en la antigüedad clásica con el uso de las matemáticas y el surgimiento de los mecenas quienes financiaban las obras de artistas como Miguel Ángel. La escultura ahora se desligaba de la arquitectura con imágenes de alto dramatismo. El barroco marcó una orientación de las imágenes con Bernini, como gran influenciador de este estilo, que alargaba las proporciones de las figuras y con poses artificiales y opuestos, con figuras en especie de movimiento de rotación y grupos escultóricos. En el siglo XVIII nos traerá el neoclasicismo, con las orientaciones de Winkelmann, quien consideraba que había que beber de las fuentes de las obras griegas, lo que hizo que muchos artistas copiaran en lugar de imitar. Por último, llegamos a la edad contemporánea del siglo XIX, donde la difusión del arte se propaga por todo el mundo y los estilos se desarrollan de forma más rápida, conviviendo y juxtaponiéndose y enfrentándose entre ellos. Se caracterizaba por su libertad de expresión. Se comenzaron a usar nuevos materiales y no existía una única manera de entender el arte de la escultura. El romanticismo, el cubismo, el futurismo, dadaísmo, surrealismo, neoplasticismo son solo algunos de los diferentes estilos que nacen. A continuación, van a acceder a la sala número 5 e encontrar unas gafas virtuales en 3D.
Les rogamos se las coloquen tranquilamente ajustándoselas y guardándolas de manera que tenga la mejor visión posible. Bienvenidos a la sala número 5 del museo. En esta ocasión, las obras que vamos a mostrarles se realizarán de forma virtual. ¿Tienen ustedes colocadas las gafas? Comenzamos. En este momento se encuentran ustedes en México, en una gran avenida cuyo nombre es la Ruta de la Amistad. Mediante los mandos de que disponen en sus manos, ustedes pueden deambular libremente por toda la avenida y apreciar cada una de las obras a su gusto. La Ruta de la Amistad fue uno de los más destacados proyectos generados a raíz de las Olimpiadas Culturales de los Juegos Olímpicos en México en 1968. Es el corredor escultórico más grande del mundo, con 17 kilómetros de longitud. En él se encuentran dispuestas 19 obras construidas en concreto, que fueron realizadas por artistas de los 5 continentes, con alturas que van desde los 7 hasta los 22 metros de altura. En el año 1968, México se presentó ante el mundo como anfitrión de los Juegos Olímpicos con un amplio sentido creativo. En México 68 se retomó la esencia griega de las Olimpiadas y se propuso un año de Olimpiada Cultural, además de las 2 semanas de Juegos Olímpicos. Así, por primera vez, el intelecto y la fuerza compartieron un mismo sentido. México logró aportar así los conceptos que rigen las justas Olimpiadas hasta nuestros días. Para la Olimpiada Cultural se propusieron 20 eventos en distintas disciplinas como danza, música, poesía, escultura y pintura infantil, ciencia, entre otras. Prácticamente todos los países del mundo aportaron lo mejor de sus culturas. De esta manera, el arte moderno salió a las calles y los espectadores disfrutaron de este invaluable contexto artístico, donde cada espectador interpreta su sentir. El recorrido se apreciaba como un camino de geometrías y colores que comunicaban los distintos escenarios olímpicos. La Ruta de la Amistad quedó en total abandono durante 25 años, en los que afrontó un sinnúmero de agresiones, incluyendo severas afectaciones por el rápido crecimiento urbano. Para salvar a la ruta, se decidió hacer obra por obra, teniendo como idea fundamental una restauración a fondo. Y sobre todo, asegurar la conservación a través de la autosuficiencia y participación de quienes cohabitaban cerca de ella, así como uso constante de las esculturas a través de diversos programas. A través del proyecto Adopte una obra de arte, se invita a instituciones privadas y públicas a participar donando los recursos para la restauración y conservación de las piezas en el fideicomiso creado ex professo para este proyecto. Los Juegos Olímpicos, desde la antigüedad, ya suponían un evento destinado a dejar a un lado las guerras que mantenían las diferentes ciudades-estados en la Grecia antigua, desde el siglo VIII antes de nuestra era, para hacer un pacto de paz y tregua, respetando unas reglas y manteniendo esas relaciones cordiales entre propios enemigos de batalla. Esta avenida, por la que ustedes están transitando de forma virtual, supone un ejemplo definitivo de cómo el arte y la amistad pueden ir de la mano, en los 5 continentes, y cada obra escultórica en la que cada artista ha puesto su magia y arte en pro de la amistad. ¿Con cuál te quedas de las 19? Piénsalo y reflexiona. ¿Por qué elegiste esta y no otra? Nos vemos en la próxima sala. La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas y una de las 7 bellas artes. En estética o teoría del arte, la pintura está considerada como una categoría universal, que comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre superficies. Una categoría aplicable a cualquier técnica o tipo de soporte físico o material, incluidos los soportes o las técnicas efímeras, así como los soportes o las técnicas digitales.
La historia de la pintura comprende desde la prehistoria hasta la edad contemporánea e incluye todas las representaciones realizadas con las diferentes técnicas y cambios, que coincide con la historia del arte en su contexto histórico y cultural. El llamado arte parietal de pintura mural en cuevas se concentra fundamentalmente en algunas regiones pirenaicas pertenecientes a Francia y España, y en la costa mediterránea en el arte levantino y en otras muestras inferiores que se encuentran en Portugal, norte de África, Italia y Europa oriental. Las pinturas rupestres más antiguas conocidas se encuentran en la cueva de Chauvet, en Francia, fechadas por algunos historiadores 32.000 años antes de nuestra era, y que fueron realizadas con ocre de arcilla, rojo de óxido de hierro y negro de dióxido de manganeso. También destacan las cuevas de Lascaux y Altamira. Se encuentran dibujados rinocerontes, leones, búfalos, mamuts, caballos o seres humanos a menudo en actitud de caza. En Egipto, las imágenes emanan de los papiros o las paredes de tumbas egipcias con escenas de la vida cotidiana y mitológica, utilizando el tamaño de las figuras como rango social. En la antigua Roma era normal decorar muros de casas y palacios como en Pompeya o Herculano. En época paleocristiana se decoraron las catacumbas con escenas del Nuevo Testamento y con la representación de Jesús con un estilo que continuó la escuela bizantina de Constantinopla. La pintura románica se desarrolla entre los siglos XII y XIII, especialmente en el sur de Francia y Cataluña, con temas religiosos de los ábsides y muros de las iglesias. En la pintura gótica, además, se añadirán temas laicos donde destacó la figura de Giotto. En el Renacimiento aparecerá el óleo, así como algunos de los más influyentes artistas de la historia del arte, por su extenso reconocimiento de varios artes al mismo tiempo. Se crearán nuevas técnicas como el claroscuro, el esfumato. Se desarrolló el conocimiento de la anatomía humana y la perspectiva lineal. Posteriormente, el barroco, con su dinamismo en las composiciones, y Caravaggio, Velázquez, Rubens y Rembrandt como sus máximos exponentes. El rococó fue más alegre y festivo que el barroco y tuvo repercusión en Francia y Alemania. El romanticismo, de principios del siglo XIX, expresará estados de ánimos y sentimientos intensos, pero con la invención de la fotografía a mediados del siglo XIX, la pintura comenzó a perder su objetivo histórico, ya que la imagen realista será sucedido por este nuevo invento. Así, el impresionismo de Manet comienza sus andaduras con pinceladas sueltas y justaposición de colores sin centrarse demasiado en los detalles concretos. Al comienzo del siglo XX, tal y como vimos en la sala anterior en la escultura, emergen distintas corrientes de forma rápida, haciendo que muchas de ellas convivan al mismo tiempo. A continuación, en la sala adyacente a este pasillo, podrán pasar a la siguiente sala, donde les propondremos una obra pictórica que describe perfectamente el símbolo de la amistad. ¿Qué obra creen que les vamos a mostrar? ¿Serían capaces de adivinarlo? Agrasot, en 1866, animado por su éxito, se atrevió en la edición siguiente del certamen nacional a aplicar las fórmulas de Fortuny en figuras de canon natural en este delicioso lienzo. En él madura sus formulaciones anteriores, tanto por la amable elegancia de la composición, sugerida y amparada por su argumento pastoril, como en la vivacidad fresca y jugosa con que está representada la pequeña cabritilla, que acompaña el sueño de la pequeña pastora. Y sobre todo, en la pujante intención realista con que está resuelto el paisaje de pradera, en que se insertan figuras, en el que el nuevo puede verse la influencia de su amigo Fortuny, en el tratamiento matérico de la naturaleza, las lejanías del horizonte y los celajes. En efecto, una pastorcilla duerme sobre la hierba de un prado, recostada la cabeza sobre una roca. A su lado reposa una pequeña cabra blanca con su esquilla, que mira erguida hacia el espectador. Ambas descansan junto a una peña y el tronco cortado de un árbol, viéndose al fondo una arboleda y montañas. Excelente muestra del período romano de Agrasot. Es uno de los cuadros más conocidos del artista, testimonio por lo demás de un realismo bucólico con tintes costumbristas puesto de moda en Europa por esos años.
En ocasiones tendemos a pensar en la amistad exclusivamente entre humanos, pero esta cuestión deberíamos de empezar a plantearnos hasta qué punto ese monopolio nos pertenece. Para muchas personas, sus animales suponen no solamente un apoyo psicológico, sino alguien que no les fallará, pues no tienen intenciones que no vayan más allá de la de formar parte de su vida. Para muchas personas, eso queda relegado al perro por ser el animal de compañía por antonomasia, pero no existe ninguna regla que así lo determine. Podemos observar, sin más que en una imagen, cómo se desprende una relación y simbiosis entre ambos personajes, incluso una especie de sentido de la protección entre la cabra y la niña que plácidamente duerme. Del cuadro emergen decenas de situaciones entre ambos personajes que uno puede imaginar en la intimidad de ambas, y en todas ellas puede verse a la niña dando cariño y amor a su animal, de la misma forma que el animal la corresponde a su manera. Podemos perfectamente ver a la niña acariciando a su cabra, observándola, llevándola comida, hablándola como si pudiera recibir a cambio una conversación. Casi podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que la cabra forma parte de la vida de la niña de forma importante y viceversa, así como que para ella su falta de presencia se convierte en una ausencia irreemplazable. ¿Quiénes de ustedes tienen algún animal en la actualidad o lo han tenido en el pasado? Seguramente que si levantaran sus manos podrían comprobar que una muy buena parte de los mismos han compartido muchos momentos con sus animales y han lamentado profundamente que ya no estén. Sería un buen momento este para que les envíen un pensamiento positivo, de amor, de cariño y de esperanza. Cuídenles tanto como ellos les cuidarán a ustedes. Y por si la obra por sí misma no fuera un fiel reflejo de la amistad, fíjense en un detalle. ¿De quién tomó el autor las fórmulas técnicas para realizar la obra? De su amigo Fortuny. Un cuadro de la amistad creado a partir de la propia amistad. No se puede pedir más. Nos encontramos en la penúltima sala. Esperamos sean capaces de aguantar un poquito más. Ahora llegamos a la parte más álgida del museo y no pueden perdérselo. Ahora bien, si prefieren abandonar el trayecto pueden hacerlo sin ningún problema abriendo la puerta en la que pone Exit. Pero lo que se perderán a continuación no se lo podrán explicar sus compañeros de la misma forma y manera que lo vivirán in situ. En el año 1911, Ricciotto Canudo, escritor, poeta y crítico cinematográfico italiano, fue el primero en etiquetar al cine como el séptimo arte. A principios del siglo XX se habían etiquetado 6 artes. 5 de ellos ya los hemos visto. El sexto lo veremos en la siguiente sala. Y este es el cine, que sería el séptimo. Y no es casualidad, por tanto, que efectivamente ocupe la sala número 7. Pero retrocedamos unos cuantos años antes. A finales del siglo XIX, un inventor estadounidense llamado Thomas Edison inventó un aparato llamado kinetoscopio. Este artefacto captaba imágenes en movimiento y luego las plasmaba en una cinta. La fotografía había sido inventada hacía ya 50 años y había evolucionado técnicamente consiguiendo una calidad bastante fidedigna a la realidad. En Francia, dos hermanos llamados Augusto y Louis Lumière compraron el invento del kinetoscopio de Edison, quienes inspirados en el mismo fabricaron su propio artefacto, al que bautizaron con el nombre de cinematógrafo, el cual tenía un mecanismo en su interior basado en un disco giratorio que ponía a correr a la cinta a 16 fotogramas por segundo. Así fue como se inventó el cine, y el 28 de diciembre de 1895 ambos hermanos proyectaron públicamente en una sala la salida de obreros de la fábrica, la demolición de un muro, la llegada de un tren y un barco saliendo del puerto. Este invento cautivó de forma inmediata a sus espectadores y a partir de ahí se convirtió en menos de 100 años en la industria del entretenimiento que más dinero generaba. Al principio, el cine era en blanco y negro y era mudo. Fue a principios del siglo XX que nació uno de los personajes más importantes en la historia del cine, Chaplin. Al principio, los artistas no eran personas reconocidas como tal
y por lo tanto lo importante era la historia. Pero a partir de los años 20, el cine comenzó a crear estrellas cinematográficas que se hicieron tremendamente ricas. Así nació Hollywood, y una industria que atrajo a California a miles de personas de todo el mundo, con la intención de hacerse famosos y de ganar dinero. En el año 1927 se produce un fenómeno técnico que cambiaría para siempre el devenir del cine y de muchos artistas. Se inventó el cine sonoro, y muchos grandes artistas del cine mudo no supieron adaptarse a este nuevo concepto de estilo artístico. Otros muchos habían basado su éxito precisamente en la ausencia del cine sonoro, y el público no fue capaz de aceptar a Chaplin, Buster Keaton o Harold Lloyd hablando. En el año 1929 se produce el crack de Nueva York, y el cine, lejos de hundirse, se convierte en un motivo de distracción para la gente y de olvidar los problemas, aunque fuera solo durante 90 minutos. Ello lleva a que el cine crezca de forma exponencial. El cine es un arte que se adaptó perfectamente a los tiempos y a la geografía que les tocó vivir, y de esta manera plasmaba el contexto histórico del momento que le tocaba. Así se pusieron de moda las películas de gángster cuando las había, de guerras cuando éstas se produjeron, de desastres naturales, de desastres biológicos, de amenazas de extraterrestres, de cuestiones políticas, y cuando nada de esto pasaba, siempre podían recurrir a episodios del pasado o cuestiones religiosas. El abanico era tan amplio que era inacabable. Por este motivo, la elección de la película que queremos mostrarles ha sido harto complejo. Son muchas las películas que muestran el valor de la amistad y la elección es tremendamente complicada. Pero estamos convencidos que no nos equivocamos en aquella que finalmente hemos seleccionado para ustedes. A continuación, pasarán a la siguiente sala, donde deberán ocupar un sitio en las butacas que tenemos preparados para ustedes. Relájense y bienvenidos a la séptima sala del museo. Les rogamos se acomoden en las butacas y escuchen atentamente lo que tenemos que explicar. Empezamos en 2 minutos. El fragmento de la película que verán a continuación fue ideada y escrita por Callie Cowrey y dirigida por Ridley Scott, así como protagonizada por Geena Davis en el papel de Thelma y Susan Sarandon como Louise. Otros intérpretes son Harvey Keitel, en el papel de un detective que investiga los crímenes de las dos fugitivas, Michael Madsen como el novio de Louise, Christopher McDonald como el marido de Thelma, y Brad Pitt en su primer papel importante en Hollywood, como el ladrón que engaña a las dos mujeres. La película ganó un Oscar en 1991 al mejor guión original. La historia estuvo a punto de no ver la luz, ya que su guión suscitaba una importante desconfianza entre un buen número de productores y directores. Principalmente era la temática abordada lo que costaba que los estudios aceptaran, en particular la antológica escena final que contrastaba con el final clásico de Hollywood y que es precisamente el fragmento que les vamos a mostrar. Incluso cuando se estrenó, la película generó una intensa polémica en Estados Unidos, básicamente porque mostraba a dos heroínas que respondían con armas a la violencia machista. Sin embargo, la cinta, situada en la intersección de varios géneros cinematográficos, hoy es considerada un clásico que ha llegado a influir en otras películas y obras de arte, y se ha convertido en un hito del movimiento feminista. La película tiene una mezcla de géneros que van desde el buddy movie, road movie, western, comedia, drama y película policíaca. Entre los temas que se abordan está la libertad, la violación, la emancipación y autorrealización, la transgresión de género. Su argumento es el siguiente. Thelma Yvonne Dickinson, en la treintena, es la esposa frustrada y sumisa de Darryl, un hombre machista, inconsciente de su forma de ser ridícula, ya que su complejo de superioridad se ve forzado por su supuesto éxito profesional. Louise, su amiga, 10 años mayor, trabaja de camarera en una cafetería cercana a casa de Thelma y cree que cada uno tiene lo que se busca. Lleva una vida enloquecida y frustrante y tiene problemas con su novio, Jimmy, quien siendo músico
es de los que no quieren asumir compromisos y está siempre de gira. Luis convence a su amiga Thelma para evadirse durante un fin de semana y marchar a una casa en la montaña. Dejar Arkansas y están decididas a aprovechar estas horas de libertad. Paran en la carretera, en un bar donde Thelma abusa del alcohol. En el aparcamiento, un hombre intenta violarla, pero Luis llega in extremis, saca un revólver e impide la violación. Ante la vulgaridad y la provocación del hombre, le dispara y lo mata. Luis se niega categóricamente a ir a la policía, ya que la policía no creería que estaban tratando de defenderse y por lo tanto deciden irse a México. Luis telefonea a su novio Jimmy para que le envíe dinero a un motel de Oklahoma. El homicidio se descubre y tras una rápida investigación, la policía sigue la pista de las dos mujeres. Los agentes localizan una llamada telefónica y se presentan en casa de Thelma y Darryl. Thelma y Luis llegan a Oklahoma. Jimmy ha llevado el dinero y aprovecha la ocasión para pedir a Luis que se case con él, pero ella lo rechaza, teniendo en cuenta la situación. Mientras tanto, Thelma se acuesta con un autoestopista joven y rebelde quien le roba el dinero. Thelma es consciente de su responsabilidad en el robo y dándose cuenta de la desesperación en que se hunde Luis debido a su negligencia, no encuentra otra situación que cometer un atraco, inspirándose en las confidencias que, en la cama, ha arrancado tiernamente a su ladrón. Los policías progresan en sus investigaciones, ya que el atraco de Thelma fue filmado por una cámara de vigilancia. Además, encuentran a Jimmy y el autoestopista, que las orientan hacia Arizona. Uno de los policías, habiéndose enterado de que hace mucho tiempo Luz fue violada en Texas, comprende que las dos mujeres tal vez son tanto víctimas como culpables de los acontecimientos. De nuevo en la carretera, Thelma y Luis son detenidas por un policía por exceso de velocidad. El hombre, amparándose en su autoridad, intenta pavonearse frente a las dos mujeres, lo que es aprovechado por Thelma, quien saca su revólver y lo reduce, para luego encerrarlo en el maletero del coche patrulla, donde ingresa la policía vilmente rogando por su vida. Continúan su huida y adelantan de nuevo un camionero que, como en las dos ocasiones anteriores, las interpela de manera insistente y con palabras y gestos obscenos. Esta vez lo paran para fingir que él les interesa, pero él, apoyándose en su sentimiento de superioridad masculina, le sigue el juego. Entonces ellas, indignadas, hacen explotar su camión cisterna. Finalmente, la persecución desemboca a orillas del Gran Cañón en Arizona, rodeadas por un enjambre de coches de policía. Lo que verán a continuación es ese momento en el que nos encontramos y que suponen los 4 últimos minutos de la película. ¿Quieren saber cómo resolverán Thelma y Luis el problema al que se enfrentan? Abre bien los ojos y presta atención. Comienza el espectáculo. What in the hell is this? I don't know. I think it's a goddamn Grand Canyon. Isn't it beautiful? Yeah. Something else, all right.
God. Looks like the army. Oh, that's for us. Hey, don't let them shoot those girls! This is too much. They got guns pointing at them. These women are armed, Hal. This is standard. Now fall down. These boys know what they're doing. Place your hands in plain view. Any failure to obey that command will be considered an act of aggression against us. I repeat, turn your engine off and place your hands in plain view. What are you doing? I'm not giving up. Max, you gotta do something. How many times, Max? How many times have we got me fucked over? Hey, listen. Will you pull yourself together now and listen to me? You calm down. Don't make me sorry I brought you. Damn it! I repeat, cut your engine off and place your hands in plain view. Okay, then listen. Let's not get caught. What are you talking about? Let's keep going. What do you mean? Go. You sure? Yeah. Get it. Hey! Pregunta de examen. ¿Sabría decirme alguien de ustedes cuál es el arte de las musas? Pues sí, la música. La definición dice que es el arte de crear y organizar sonidos y silencios, respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. Pero honestamente, no presten demasiada atención a su definición, pues la misma ha ido evolucionando, existiendo artistas cuyas obras superan los límites de la definición de este arte. No sabemos con certeza si ya existía la música en la prehistoria, pero se han hallado restos arqueológicos que datan de hace 40.000 años, que bien podrían ser flautas talladas en huesos, con agujeros laterales que podrían soplar en un extremo. En la mitología griega, las 9 musas eran las diosas que inspiraban la literatura, la ciencia y las artes, y eran la fuente del conocimiento plasmado en la poesía, los cantos y los mitos de la cultura griega. Así la música formaba parte de la vida social y cultural en la antigua Grecia, pero también en la antigua Roma, con influencia de la etrusca. En la Edad Media se introdujo el canto monofónico, al servicio de la Iglesia católica, y poder expandir la música religiosa en todo el mundo católico, naciendo así el canto gregoriano. En el Renacimiento, los temas eran más seculares, y con el invento de la imprenta se pudieron difundir las partituras ayudando a crear estilos musicales. Crecieron en tamaño los coros y las iglesias se convertían en unos grandes mecenas. El barroco trajo consigo obras mucho más complejas entre los años 1600 y 1750, creándose las primeras óperas con la música polifónica, donde intervenían instrumentos de viento, cuerda, metal y teclados. Conocidos artistas de esta época son Bach y Vivaldi. El periodo clásico,
que va desde 1730 a 1820, como su nombre indica, mirará a la antigua Grecia y Roma, buscando el equilibrio, la proporción, con una textura más ligera, clara y más simple que la barroca. Se llevaron a cabo conciertos públicos con la aristocracia, como patrocinadores. Entre los grandes compositores de este periodo se encuentran Mozart, Beethoven y Schubert. El romanticismo, que durará todo el siglo XIX, estaba íntimamente relacionado con los estilos románticos de la pintura y la literatura que ya vimos. El individualismo, la glorificación del pasado y la naturaleza toman sus riendas. Wagner o Tchaikovsky serían un artista de este periodo. Con la revolución industrial, los instrumentos se desarrollaron y mejoraron, convirtiendo al piano en el instrumento más representativo. Chopin o Schumann son dos ejemplos. En el siglo XX se introducen estilos hoy por hoy perfectamente reconocidos como son el jazz, blues, rock, country. En los años 70 se introduce el sintetizador analógico, en los 80 el sintetizador digital y en los 90 elementos computarizados. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural con múltiples finalidades, entre otras la de suscitar una experiencia estética en el oyente, la de expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o ideas, y cada vez más cumplir una importante función terapéutica a través de la musicoterapia. La música cumple una función de vital importancia en el desarrollo cognitivo del ser humano. Está relacionado con el pensamiento lógico-matemático, la adquisición del lenguaje, el desarrollo psicomotriz, las relaciones interpersonales, el aprendizaje de lenguas y a potenciar la inteligencia emocional, entre otros. Por este motivo, la música debe estar presente en cualquier plan educativo moderno y ser reconocida como una disciplina imprescindible dentro de la enseñanza obligatoria. La música es un estímulo sonoro que afecta al campo perceptivo del individuo. Así el flujo sonoro puede cumplir variedades de funciones: entretenimiento, comunicación, ambientación, diversión. En muchas culturas, la música es una parte importante del modo de vida de la gente, ya que desempeña un papel fundamental en rituales religiosos, en las ceremonias de rito de paso, por ejemplo, la graduación y el matrimonio, en las actividades sociales, por ejemplo, en el baile, y en las actividades culturales, que van desde el canto aficionado en el karaoke hasta tocar en una banda amateur de funk o cantar en un coro comunitario. La gente puede hacer música por afición, como un adolescente que toca el cello en una orquesta juvenil, o trabajar como músico o cantante profesional. A continuación, pueden pasar a la En esta ocasión, a diferencia de las salas anteriores, consideramos que no es necesario explicar absolutamente nada, pues la sola obra, que por sí sola les traemos a continuación, no necesita ningún tipo de presentación. Su música y su letra es lo suficientemente elocuente. Ahora bien, sí conviene resaltar que para aquellas personas que no hablen castellano será imposible el entendimiento de esta sala. Incluso para aquellas cuyo idioma sea el propio castellano, pero desconozcan la cultura musical de España en general y de las sevillanas en particular, resultará parcialmente imposible conseguir nuestro objetivo. Una vez terminada la canción, podrán pasar a los jardines interiores del museo. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar.
todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. Porque hay palabras que hieren y no se deben decir. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. El barco se hace pequeño cuando sale en el mar. Cuando sale en el mar, el barco se hace pequeño cuando sale en el mar. El barco se hace pequeño cuando sale en el mar. Cuando sale en el mar y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. Y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va, ese vacío que deja el amigo que se va. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar. Es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Nos encontramos en la parte final del recorrido. A esta área la llamamos el Jardín de la Amistad. Puede pasear libremente por sus espacios. Encontrarán varias esculturas que hacen referencia a la temática que han venido observando, pero la parte más importante se encuentra en el centro del espacio. Habrán comprobado que hay un inmenso árbol del cual brotan miles y miles de hojas. De entre todas estas hojas hay muchas que son artificiales y que contienen el nombre de dos personas, el nombre de dos grandes amigos o amigas. Como el árbol es de hoja caduca, en época de otoño las hojas se caerán, pero quedarán en pie aquellas que llevan el nombre de esas dos personas. Si lo desean, en un área del jardín tenemos a su disposición hojas donde pueden escribir su nombre y el de aquella persona que considera ocupar un lugar en su corazón como su mejor amigo o amiga. Al final del día, personal del museo se encargará de colocar minuciosamente todas las hojas recogidas durante el día, y así permanecerán en este árbol para siempre que irá creciendo día a día. Esperamos y deseamos que la visita haya sido de su agrado, y será un placer volver a verlos en otra ocasión acompañados de alguien especial por ustedes. Anímense a volver con un ser querido
y recuerden que la amistad, igual que el amor, e igual que este árbol que tienen justo enfrente a sus ojos, hay que regarlo y mimarlo cada día. Gracias por todo y que tengan un feliz día.